En la noche del 18 de junio de 2023, todos los canales de noticias y las redes sociales difundieron la aterradora noticia de la desaparición de 5 personas que fueron a ver los restos del famoso barco Titanic. El mismo día, 5 multimillonarios abordaron el sumergible llamado Titán a las 9:30 de la mañana para ver los restos nunca antes explorados del Titanic, que se encuentran en el fondo del Océano Atlántico Norte. Seguramente disfrutaste viendo la exitosa película llamada Titanic, estrenada en 1997. En la película, un enorme barco choca con un iceberg y se hunde en medio del océano. De las 2.224 personas a bordo, aproximadamente 1.500 se ahogaron y murieron. En este accidente, el gigantesco barco se partió en dos y se hundió a unos 3.800 metros de profundidad en el océano. Para ver los restos de este barco histórico, 5 personas arriesgan sus vidas y se embarcan a una aventura nunca antes realizada, a una profundidad de 3.800 metros en el sumergible llamado Titán. Con la ayuda de animación 3D, vamos a entender qué es este sumergible Titán y cómo este viaje se convirtió en el último viaje de las vidas de las 5 personas a bordo. El aterrador viaje de exploración de los restos del Titanic es llevado a cabo por una empresa privada estadounidense llamada OceanGate, fundada en 2009 por Stockton Rush, un empresario estadounidense. Al principio, esta empresa llevaba a las personas en sumergibles para explorar las profundidades del Golfo de México y el Océano Atlántico. Sin embargo, después de ver el inmenso interés de las personas hacia los restos hundidos del Titanic, a partir de 2021, la empresa comenzó a ofrecer un costoso boleto que cuesta 2,5 millones de rupias, permitiendo a las personas presenciar los restos del Titanic en el océano desde el sumergible Titán. Tan especial era este sumergible, el Titán, que los multimillonarios estaban dispuestos a comprar un boleto tan costoso y arriesgar sus valiosas vidas para ver los restos del Titanic y emprender un viaje temible. Es de suma importancia comprender que el Titán de OceanGate es un pequeño sumergible, no un submarino. Seguramente has escuchado hablar de lo que es un submarino. Submarino significa un vehículo que puede viajar bajo el agua. Un submarino está hecho de metales fuertes como acero, aluminio y titanio, para que pueda tolerar la presión del agua en lo profundo del océano. También cuentan con un alto nivel de equipos de seguridad y sistemas de seguimiento que se someten a numerosos controles de calidad. Solo después de pasar estas pruebas, se les otorga un certificado de seguridad. El Titán de OceanGate no es un submarino fuerte, sino uno liviano. Su diseño carece de la aprobación de organismos de seguridad. En términos simples, el sumergible en sí mismo fue un experimento. La mayor parte de la estructura del sumergible estaba hecha de fibra de carbono. La fibra de carbono es más ligera en comparación con el acero y el titanio. Sin embargo, no se ha realizado ninguna prueba para que pueda soportar una presión tan alta del agua en las profundidades del océano, y es muy posible que bajo tal presión el sumergible pueda explotar. En comparación con los submarinos comerciales y militares, el sumergible Titán es pequeño y débil. Mientras que un submarino puede ir al océano por sí solo, el sumergible Titán necesita un barco auxiliar para su transporte. Después de esto, se coloca una balsa en la plataforma y se baja al océano. En términos simples, solo se necesitan 3 cosas para el aterrador viaje de la compañía OceanGate. La primera es el barco auxiliar, en el cual los pasajeros, miembros de la tripulación y el sumergible Titán son llevados al lugar en el Océano Atlántico Norte, donde los restos del barco Titanic permanecen sumergidos a una profundidad de 3.800 metros. El segundo es la rampa de la balsa, hecha de metal. Y tercero, está el sumergible Titán. La longitud del sumergible Titán es de solo 22 pies, es decir, 6.7 metros,
lo cual es más pequeño y más débil que otros submarinos. El ancho del sumergible Titán es de aproximadamente 9.2 pies, es decir, 2.8 metros. La altura del sumergible Titán es de 8.3 pies, que en metros serían 2.5 metros. Si tratamos de entender su tamaño y fuerza con la ayuda de una animación en 3D, podemos compararlo con una persona junto a un automóvil SUV normal. Aquí vemos el sumergible Titán, que cobró la vida de 5 personas. Y estos son los submarinos clase Ohio masivos y de última generación de la Armada de los Estados Unidos. Junto a ellos se encuentra el barco Titanic, donde 5 personas arriesgaron sus vidas para explorar sus restos con la ayuda del pequeño sumergible Titán. Este submarino está equipado con 4 propulsores, que le permiten moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Y ahora, el hecho más asombroso es que todo este sumergible Titán es controlado por un pequeño control remoto como un videojuego. Al mover la palanca derecha de este control remoto hacia arriba o hacia abajo, el sumergible puede avanzar o retroceder. Y al girar la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha, el sumergible se moverá en dirección izquierda o derecha. Lo mismo se puede hacer subir o bajar, elevando o bajando la palanca izquierda del control remoto. Detrás de la cola del submarino hay una sección donde se instala un generador de oxígeno y otros dispositivos eléctricos. En el submarino había un dispositivo que reciclaba el dióxido de carbono dentro de la cabina y lo convertía en aproximadamente un 40% de oxígeno. Debido a este proceso de reciclaje, se dice que el submarino Titán tenía suministro de oxígeno para mantener la vida hasta 96 horas. Además, no hay asientos o bancos en su interior, y los 4 pasajeros y el piloto se sientan en el suelo. El piloto controla el sumergible con un controlador de videojuegos, mientras está sentado en el suelo del submarino. En el otro lado del sumergible, hay una pequeña ventana de vidrio construida para ver el océano exterior. Las personas se turnan para mirar afuera. En la siguiente sección, hay un pequeño baño construido. Hay una cámara ubicada en la parte superior del sumergible, que proyecta el océano exterior en la pantalla LCD, ubicada dentro de la cabina. La pantalla del otro lado muestra los datos de otros equipos y transpondedores involucrados en el sumergible. Una de las cosas más peligrosas e impactantes sobre este sumergible, y lo que ha salido a la luz, es que una vez que todas las personas están sentadas, este sumergible se cierra desde el exterior mediante varios pernos, lo que significa que una vez adentro, sin importar lo que suceda, las personas dentro no pueden abrirlo y salir. Ahora volvamos al incidente que comenzó a principios de 2023, cuando el fundador de OceanGate, Stockton Rush, ofreció a Jay Bloom, un famoso empresario de Las Vegas, 2 boletos para este viaje por 300 millones de rupias en lugar de 500 millones de rupias. Rush quería llevar a Jay Bloom y a su hijo en este viaje, pero afortunadamente para Jay Bloom, rechazó la oferta de ir en este viaje, diciendo que no confiaba en la seguridad de este submarino. Después de eso, contactaron a varias otras personas famosas y adineradas, y finalmente, estas 4 personas, junto con el fundador de OceanGate, Stockton Rush, aceptaron ir en este viaje. Antes de comenzar el viaje, todas estas personas tuvieron que firmar un documento de renuncia o contrato que dejaba en claro que era una misión experimental en la que las vidas podían estar en riesgo. El 16 de junio de 2023 abordaron el Polar Prince, un barco auxiliar, y comenzaron este viaje desde la ciudad de St. John's en Canadá. Después de un viaje marítimo continuo de 2 días, estableciendo un curso de 700 kilómetros, este barco llegó el 18 de junio al área debajo de la cual los restos del Titanic estaban enterrados en el Océano Atlántico Norte. Luego, alrededor de las 9:30 de la mañana, este barco auxiliar bajó la rampa de la balsa al mar. Con la ayuda de esta rampa de la balsa, el sumergible Titán se sumerge en el mar hasta cierta profundidad y luego se separa de la rampa de la balsa para continuar hacia mayores profundidades.
Entre las 5 personas que descienden a las profundidades del mar, había un joven de 19 años llamado Suleiman Dawood, quien fue en este viaje con su padre, Shahzada Dawood. Suleiman quería establecer un récord mundial al resolver un cubo a una profundidad de 3.800 pies en el mar. También había llevado su cámara con ese propósito. El tercer pasajero, Paul Henry, ya había visitado los restos del Titanic 37 veces, por lo que era conocido como el señor Titanic. En esta pequeña cabina, junto con estas 3 personas, había un aventurero del océano llamado Hamish Harding, quien tiene 3 récords mundiales. Ahora, alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando el sumergible Titán estaba a solo 200 metros de distancia de los restos del Titanic, se rompió la conexión con la superficie que esperaba desde el barco auxiliar. Tales desconexiones habían ocurrido varias veces en los viajes anteriores del Titán, pero generalmente la conexión se restablecía después de un tiempo. Incluso las personas que esperaban en el barco auxiliar pensaban que la conexión se restablecería después de un rato. Según su horario, el Titán debía salir a la superficie a las 16 horas, pero cuando no regresó a las 19 horas y no había comunicación con él, la preocupación de la gente del buque auxiliar aumentó y acabaron llamando a la Guardia Costera de Estados Unidos para pedir ayuda. Después de eso, comenzaron los esfuerzos para rescatar a las 5 personas, y el tiempo se convirtió en su mayor enemigo. Como Titán solo tenía 96 horas de oxígeno, cada momento que pasaba disminuía la esperanza de que sobrevivieran. Helicópteros, embarcaciones marítimas y submarinos de diferentes países buscaron durante muchos días en un área de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados, con la esperanza de divisar el sumergible Titán. Sin embargo, después de 4 días de duro trabajo y de gastar alrededor de $6.5 millones estadounidenses, por fin llegó la temida noticia. En una conferencia de prensa celebrada en Boston el 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que en la investigación, un dispositivo robótico encontró los restos del Titán en la superficie del mar. Según la Guardia Costera, debido a la presión del agua en las profundidades del mar, se produjo una implosión en Titán, lo que provocó su desintegración y la muerte de todas las personas a bordo. Ahora te preguntarás qué es exactamente una implosión y por qué le ocurrió al Titán. El efecto inverso de una explosión es la implosión. En una explosión, la presión se desplaza hacia el exterior, mientras que en la implosión, la presión se desplaza hacia el interior. Según los expertos, a una profundidad de 3.600 metros, la presión del agua en Titán era de aproximadamente 400 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que era casi 100 veces mayor que la presión en la superficie del océano. Debido a una fuga en la cabina, la presión interna de Titán, mantenida por su estructura, se vio comprometida. Como resultado, se produjo una implosión repentina en Titán debido a la presión externa, y se hizo añicos en menos de 1 milisegundo. En ese momento, esto es lo que puede haber ocurrido con Titán. Puede aplastar la escena. Si intentamos entenderlo en 3D, imaginemos aplicar una presión de una atmósfera sobre un compartimento de tren hecho de un tanque de acero. Esto es lo que le habría ocurrido. A esa profundidad, en Titán había una presión de 350 atmósferas. Piensa qué le habría pasado a ese pequeño sumergible, construido con fibra de carbono, y a las personas que estaban sentadas en él. Imagínese lo rápido que habría sucedido todo. En menos de 1 centésima de segundo, es posible que las personas que perdieron la vida en el accidente ni siquiera se dieran cuenta. Pero podemos imaginar lo difícil que es este momento para sus familias. Ahora la pregunta ¿es necesario arriesgar nuestra vida por una pequeña aventura? ¿Y debería autorizarse a las empresas privadas a jugar con la vida de las personas solo para obtener algún beneficio? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado nuestro video, por favor, anímanos haciendo clic en el botón de me gusta y suscribiéndote. Esto realmente me ayudará a crear más videos como este
para ti. Muchas gracias.